Oye, Montaraces, buenas noches. Abrimos nuestra hoguera virtual. Hoy un concilio a distancia un poco atípico. No presentamos ningún libro. Presentamos el certamen literario de ensayo corto Pascual Tamburri, que organiza la Asociación Cultural Ruta Norte y la revista Razón Española. En este certamen han participado autores como Josep Alsina, Pedro Carlos González Cuevas, Pedro Fernández Albadillo o Miguel Ángel García Olmo. En este evento también hoy conoceremos la figura y el pensamiento de Pascual Tamburri, que Fernando Vaquero nos acercará a los Montaraces. Bueno, a los pies de nuestra hoguera virtual empezamos la tertulia, el concilio, en esta calurosa noche de verano. Muy buenas noches, Fernando. Un saludo. Buenas noches. Vamos a ver. Pascual Tamburri Bariain nace en Pamplona en 1970 y fallece en Estrasburgo en 2017. Él nace en una familia hispano-italiana, la madre de origen liberal navarro de toda la vida y el padre, pues, hijo de exiliado italiano fascista que se refugió en España al término de la Segunda Guerra Mundial. Pascual Tamburri se nutre de diversas tradiciones políticas y los dos autores contemporáneos que más le influyeron. Primero fue Marco Tarci, el principal representante y teórico de la nueva destra italiana, que es el equivalente en Italia de la Nouvelle Droite de Alain de Benoist, y luego Franco Cardini a nivel de investigación y teoría de la historia. Pero él conoce muy bien todo tipo de autores tradicionalistas, nacionalsindicalistas, por supuesto conoce a Évola, conoce a Guénon, conoce a los diversos autores italianos, las diversas corrientes del fascismo, pero también conoce a los autores de la derecha clásica española, desde el tradicionalismo a los conservadores. Pascual Tamburri no era dogmático, era pragmático, recurría a múltiples fuentes y buscaba sobre todo el contacto con la realidad. De ahí que políticamente derivara de posiciones más bien maximalistas a posiciones de tipo posibilista, por decirlo de alguna manera. Buscó la vía posibilista dentro de los partidos del centro-derecha navarros, pero sin renunciar a sus raíces ideológicas de fondo. Y lo cierto es que esas raíces le permitieron realizar análisis valientes, muy originales y mucho más precisos que otros autores del centro-derecha, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, ya en el año 2002, en uno de los últimos actos que organizó la Fundación Cánovas del Castillo, que fue el núcleo con el cual José María Aznar montó Fundación FAES, organizamos una sesión titulada La ilegalización de Batasuna, final de ETA, con interrogantes, ¿no? Entonces, allá acudió también un político de Unión del Pueblo Navarro, yo mismo, y entonces él desarrolló pues, una teoría totalmente propia de Carl Schmitt, ¿no? Había que identificar al contendiente, había que identificar al enemigo y había que proporcionarle una respuesta proporcional, de manera que en la Navarra de principios del siglo XXI el enemigo era y es el nacionalismo vasco, porque es una ideología que desvirtúa la tradición, la trayectoria de Navarra, porque pretende romper el proyecto nacional español, porque violenta el bienestar, la paz, los ritmos naturales del pueblo navarro, por medio de una ideología de carácter pues, dialéctica, marxista y etnicista, en el peor de los sentidos. Entonces, él, en su análisis, pues identificaba primero el enemigo, porque sobre todo en los ambientes de centro-derecha y políticamente hay rivales. No, Pascual tenía muy claro, como lo tenía Carl Schmitt, como lo tenemos otros de mucho menos nivel, que en política claro que hay enemigos. Y que Pascual insistiera en la necesidad de generar comunidad política, de generar un sujeto humano que generara comunidad
que elaborara instrumentos teóricos para poder interpretar la realidad y para poder presentar una batalla metapolítica, política y posibilista frente al enemigo real. ¿Me podrías explicarnos quizá el legado que ha dejado tras su muerte en 2017? Porque sé que lleva un par de certámenes y que hay un par de asociaciones y de grupos en Navarra que están llevando un tema en su memoria. Ya tiene hasta un blog y todo, si no recuerdo mal. Sí, bueno, al fallecer Pascual en 2017, pues un grupo de amigos quisimos mantener vivo su legado y lo primero que hicimos fue legalizar una asociación cultural de ámbito navarro con todos los trámites legales, con todos los estatutos, libranza de libros, firma electrónica, actas anuales, funcionamiento interno participativo y transparente, etcétera. Casi inmediatamente convocamos un premio literario conjuntamente con la revista Razón Española. Y este año ya es el quinto concurso que está teniendo lugar ahora mismo, ¿no? Entonces, lo organizamos con la revista Razón Española porque es una publicación teórica de la derecha española en la que él participó durante muchos años con artículos muy potentes, con reseñas de libros, con estudios de análisis de la situación actual, con algunos estudios de historia medieval, porque él realmente vocacionalmente era medievalista, más que político, más que teórico o activista político. Realmente su alma pues, le reclamaba la historia medieval, ¿no? Entonces, la revista Razón Española nace en los años de la transición, la fundó Gonzalo Fernández de la Mora y la dirigió hasta su muerte, retomando la dirección su hijo, Gonzalo de la Mora, igualmente llamado. Es una revista de carácter teórico, va por el número 230 o 231, se publica cada 3 meses, mantiene la misma estructura de los orígenes y entonces ha sido el laboratorio y casa común de las diversas derechas españolas durante estos 40 y tantos años. Derechas en sentido muy amplio, no en el sentido de derecha liberal, sino en el sentido que le podía dar Tamburri, de derecha social, de pensamientos y escuelas de carácter disidente. En los premios anteriores o los títulos los voy a leer porque creo que son interesantes. El primero lo ganó José Alsina y Calves, a quien todo conocéis, con un ensayo titulado En torno al pensamiento de Alexander Dugin, la cuarta teoría política. El segundo, el catedrático de la Universidad a Distancia, don Pedro Carlos González Cuevas, un ensayo titulado A los 40 años, ¿hay algo que celebrar? Los pecados originales del régimen del 78. Al año siguiente fue Pedro Fernández Barbadillo con el ensayo Adenauer, ejemplo y reproche para los católicos y los políticos europeos, en la convocatoria de 2020. Y el año pasado el ganador fue Miguel Ángel García Olmo con el ensayo titulado Los moriscos ignacianos. Y ahora estamos, pues actualmente está el jurado, compuesto por 2 historiadores navarros y un miembro del Consejo de Redacción de la revista Razón Española, están deliberando sobre el posible ganador del premio, cuyo resultado pues, lo haremos público en julio. Otro de los frutos de la asociación fue la elaboración de este libro, titulado Ruta Norte, que es una recopilación de artículos e ensayos de Pascual Tamburri, en el que reunimos varias decenas de sus artículos, algunos de sus ensayos más polémicos, eso sí, sin poder entrar en absoluto con toda su investigación historiográfica de carácter medieval, que es muy abundante y con numerosos libros. Entonces, en esta antología de libros y artículos, pues la iniciamos con un prólogo del catedrático Óscar Elías Maño, una introducción a la personalidad y obra de Pascual Tamburri, que me correspondió el honor a mí elaborarlo, y varias secciones. La primera, Nacionalismo Vasco versus Navarra Española; la segunda parte, de Navarra a Europa, pasando por España; la tercera parte, Transitando la globalización; cuarta parte, Memoria versus Historia; quinta parte, Educación como vocación y servicio. Recordemos que fue profesor universitario unos años y durante muchos años profesor de instituto, en el que ejerció pues, con mucho entusiasmo y mucha libertad su magisterio sobre nuevas generaciones, influyendo en no pocos alumnos.
La parte que le sigue es La Comunidad del Anillo, porque era un gran lector de Tolkien. Le sigue un apartado titulado Una derecha social para un tiempo nuevo, y el apéndice, que es el último artículo que publicó, titulado Eterno Retorno. Agoniza un sistema, llega un tiempo nuevo. Es un libro que creo que puede introducir muy bien en el pensamiento y la metodología y el estilo de trabajo de Pascual. Claro, Pascual hablaba varios idiomas antiguos y lenguas clásicas, tenía varias carreras, tenía la titulación, entonces tenía unos intereses literarios amplísimos, historiográficos, de teoría política. Entonces, pues con este libro intentábamos pues rescatar algunos textos que permanecen vigentes y que en cierto modo pues son catas a una mente realmente pues muy compleja, poliédrica, que se diría, y abierta a múltiples disciplinas. Y ahí sigue la Asociación Ruta Norte, que realmente nos hemos centrado en la elaboración de este libro, en los concursos literarios, y luego hemos organizado unos pequeños encuentros de carácter formativo. Así pues nos hemos encontrado en varias ocasiones con el historiador hispanista vasco-francés Arnaud Imaz en el sur de Francia. Josep Alsina pues nos dio una conferencia sobre la cuarta teoría sobre la cuarta teoría política. Hemos editado también un folleto con ocasión de Viva 21, hablando de metapolítica y la encrucijada en la que se encuentra Navarra en la actualidad. Y mayormente pues esas son las líneas de trabajo de Ruta Norte. Mayormente somos navarros, pero realmente buena parte de los amigos de Pascual pues están por toda España. O sea, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Jerez, en Santander, y podríamos dar nombres de algunos políticos bastante conocidos hoy, o de escritores pues que están por ahí y que tuvieron pues el honor de combatir con Pascual en un momento determinado de su vida. Por aquí a nivel marujeo me preguntan por la camiseta que llevas puesta. Bueno, la camiseta, esto es una fricada, ¿qué le vamos a hacer? Es la representación de Ahura Mazda, que es el dios creador en la religión zoroástrica. Y bueno, se ha puesto un poquito de moda pues porque es un símbolo de contestación entre los jóvenes rebeldes, entre comillas, en Irán, ¿no? En el Irán integrista, tan demonizado en Occidente, pues yo creo que los jóvenes liberales, entre comillas, llevan un símbolo que tiene realmente unas resonancias sagradas, identitarias, muy, muy interesantes, porque no en vano pues la religión zoroástrica fue la primera religión monoteísta de la que se tiene conocimiento, de la que existen registros históricos y de la que supuestamente pues algunos de los principios que han condicionado el discurso filosófico y religioso en estos últimos 20 siglos pues nacen ahí. La dualidad bien-mal, la existencia de una vida ultraterrena, etc. Pero, insisto, es una fricada mía. Pascual, si me escuchara, seguramente sonreiría y se guardaría sus comentarios, porque ante todo era una persona muy respetuosa y conforme más años tenía, más respetuoso era con las creencias y las actitudes de la gente. ¿Llegó a analizar Pascual quizá cómo en los últimos 100 años se han invertido los papeles entre lo que es Navarra y lo que son los maestrazgos del País Vasco? Y los maestrazgos del País Vasco. O sea, de cómo la Euskadi actual, que eran los maestrazgos del País Vasco, le han dado la vuelta a la tortilla y ahora son ellos, por así decirlo, los que reclaman Navarra, en vez de ser Navarra que tenía que reclamar los maestrazos. Sí, bueno, Pascual Tamburri en este sentido asume, digamos, la línea histórica hispánica. Entonces, Pascual entiende que existe una tradición humana, cultural, política, que nace con el Imperio Romano, que nace con la romanización de Hispania. Las legiones proporcionan cemento, sangre, virtudes cívicas a un pueblo mestizo.
el reino visigótico es un intento de recreación de la romana desde una perspectiva cristiana con su aportación germánica. Con la irrupción del Islam, pues el sueño se rompe casi por completo y Navarra es uno de los actores que inician la resistencia por recuperar esas raíces visigóticas, romanas, celtibéricas de España. En esa línea de pensamiento, lógicamente, pues Pascual entendía que Euskadi era un concepto totalmente moderno, ideológico, revolucionario y desprovisto de engarce con la realidad del momento y con la tradición y con la historia. Entonces, Pascual pues, siempre advirtió del peligro de la cosmovisión vasquista porque la entendía articulada, aunque falsa, que se presenta como historicista, si bien parte de numerosas mentiras históricas de las que el propio Pascual pues, se encargó de desmontar constantemente. Entonces, él, claro que interpreta y proporciona las claves de por qué se ha producido esta deriva, pues porque el nacionalismo vasco es capaz de generar un sujeto comunitario provisto de una identidad, de un programa, de un estilo de vida que combate 24 horas al día y enfrente, ¿qué es lo que encuentra? Pues un proyecto español declinante, una navarridad que decae en fuerzas, que se muestra menos atractiva, que se ha ablandado, que ha renunciado a buena parte de su tradición y de su andamiaje mental y humano. Y este tipo de reflexiones se encuentran en todo tipo de escritos de Pascual. Lo mismo cuando analiza Sancho el Fuerte o cuando traduce a historiadores medievalistas franceses, particularmente estudiosos de la historia de Navarra, o cuando realiza análisis de carácter político. Hoy el problema es, volvemos a los orígenes, que el vasquismo no es un rival político cualquiera. O sea, por ejemplo, cuando en Navarra el cuatripartito releva a Unión del Pueblo Navarro y lo quita del gobierno, no hablan de simple relevo democrático, no, ellos hablan de cambio de régimen. Entonces, ¿cómo que cambio de régimen? Pero si seguimos en un régimen pluripartidista, democrático y liberal, bueno, no exactamente. O sea, lo que pretende Geroabay, Bildu, Podemos, Izquierda Unida, con sus aliados del Partido Socialista, es sustituir unas élites por otras, modificar la historia y, por lo tanto, acabar con una tradición de 2000 años. ¿Le ves futuro a la España actual con los políticos que tenemos? Pues mira, Pascual, una de las frases que empleaba en no pocas ocasiones era siempre crece hierba en sentido contrario al viento. Y luego no era un fatalista a nivel histórico. O sea, él entendía que la historia presenta constantes oportunidades. Por ejemplo, cuando Unión del Pueblo Navarro es descabalgado del gobierno foral, pues para muchos sectores de la sociedad navarra fue una verdadera tragedia porque tampoco se entendía cómo se había llegado a esa situación, más bien no se quería entender cómo se había llegado a esa situación, no articulaban instrumentos para responder y afrontar esta travesía del desierto, y sin embargo para Pascual decía, esto es nuevas oportunidades para que la sociedad genere anticuerpos, para que nueva gente se incorpore al combate metapolítico, para que la gente gane en conciencia. Y yo, pues modestamente, un poquito en esta línea, pues yo creo que la vida, la historia, pues está repleta de cisnes negros. La historia realmente no está escrita y tenemos en el siglo XXI tenemos un montón de ejemplos de cómo circunstancias de todo tipo pues han surgido y están cambiando constantemente el panorama geopolítico, la situación y la evolución de las sociedades. Entonces, la España actual, bueno, pues España
está evidentemente en una crisis enorme, en una crisis de identidad, en una crisis de articulación, en una crisis moral, y entonces, lógicamente, pues cuando un organismo está en una crisis en decadencia y aquejado de múltiples enfermedades, pues evidentemente los enemigos pues pueden ser mucho más agresivos y van a tener más posibilidades para agredir a este organismo. Pero insisto, Pascual era optimista, por mucho que se haya escrito que fuera un pesimista antropológico y filosófico. Pascual era optimista, por eso siempre estaba abierto a nuevas teorías, a nuevos conocimientos, a la acción, a colaborar con personas con las que se compartiera, aunque fuera solo parcialmente, un proyecto de carácter metapolítico. Y la historia no está escrita. Entonces los nacionalismos aparentemente tienen muchas ventajas, se están arraigando bien en el gobierno de Vitoria, en Barcelona, pero lo cierto es que tampoco la globalización les favorece demasiado. Os voy a poner dos ejemplos. Se han publicado recientemente unas estadísticas por las cuales se desvela por parte de organismos de difusión del euskera que el euskera se habla menos que hace 10 años, a pesar de que se impone en la escuela pública, a pesar de que es requisito fundamental para acceder a las administraciones locales y autonómicas del País Vasco y también en buena parte de Navarra, y sin embargo el euskera encuentra enormes dificultades donde crece en el ámbito de la administración y la universidad, donde disminuye en el hablar cotidiano, incluso en la familia. Otro dato, por ejemplo, el gobierno vasco tenía un programa de ayudas para que retornaran los jóvenes vascos que habían emigrado al extranjero, porque entienden que hay una pérdida de capital humano muy importante. Bueno, pues acaban de eliminar ese programa porque en todo el año anterior solo 4 personas, y no lo digo metafóricamente, 1, 2, 3, 4, solo 4 personas han acogido ese programa de retorno. Es decir, el nacionalismo apura la agenda, intenta radicalizar sus propuestas lingüísticas mayormente, pero lo cierto es que está encontrando enormes dificultades. Ojo, la globalización es mala para el proyecto de construcción nacional vasca y también es complicado para España, para la identidad española. ¿Cuál es la ventaja? Que el marco de la Unión Europea protege de momento los Estados-nación por encima de rupturas nacionales. Entonces, bueno, pues hay que ser un poco optimistas en ese sentido y entender que son, en fin, instrumentos y posibilidades que el sistema todavía nos permite, pues para empujar en el sentido de que la nación española sobreviva. Claro, esto te lo digo quizá porque lo de que la nación se construya por la lengua, como decía antes el País Vasco, Cataluña, eso ya queda anticuado, porque ya incluso Pujol decía que catalán era el que vivía y trabajaba en Cataluña, con lo cual yo ahora mismo no soy catalán, técnicamente, porque no vivo en Cataluña. Pero es lo que me refiero, que incluso muchos separatistas, cuando hablabas y discutías con ellos, eran castellanoparlantes y realmente, o sea, la cultura catalana se la pelaba, era solo por nivel económico, era a nivel materialista, a nivel tangencial. Por eso te lo comentaba. Bueno, el tema de la lengua, vamos a ver, el nacionalismo vasco nació integrista católico, nació euskaldun a tope, nació racial. Por ejemplo, en el primer batzoki que organizó Sabino Arana, antes de constituir el mismísimo Partido Nacionalista Vasco, tenían prohibida la entrada todos aquellos que no fueran vascos y no fueran católicos y no hablaran euskera. Bien, entonces esa concepción etnicista, racialista del nacionalismo vasco va evolucionando. En los años 60, con la incorporación del marxismo en los sectores, digamos, más progresistas, más avanzados del nacionalismo, que dan lugar a ETA y a la izquierda abertzale, entiende que vasco ya no puede ser el vasco de 16 ancestros vascos, católico y euskaldun, sino el que trabaja y es explotado en Euskadi. Para el PNV es el que trabaja y habla euskera. Y lo cierto es que el principal instrumento de integración en la construcción nacional vasca sigue siendo el idioma. Por supuesto que con un sistema de bienestar social un poquito mejor que el resto de comunidades autónomas, pero sigue siendo el euskera el instrumento de conformación de mitos, mentalidades, lugares de celebración, personajes míticos, etcétera, etcétera.
Sí, porque vamos a ver, el idioma es lo único que me parece que ha quedado, ¿no? Como mito, como palanca movilizadora, ¿no? Porque uno contempla como si hay ayudas bueno, inconcebibles a la inmigración, ¿no? Prácticamente en todo el territorio español, en Baskonia, esas ayudas se multiplican por tres, ¿no? Parece que el nacionalismo esté muy por la labor de integrar, ¿no? De asimilar esas poblaciones foráneas extraeuropeas, ¿no? Sí, efectivamente, pero porque el nacionalismo, dentro de su construcción ideológica, en cierto modo fatalista, es consciente de que el País Vasco y Navarra sufren una crisis demográfica brutal. Los vascos, las vascas, los navarros, las navarras, somos los que menos procreamos de toda Europa. O sea, tenemos la tasa de reproducción y renovación poblacional más baja de Europa, junto con la Lombardía y el Véneto. Entonces, claro, hay un problema de renovación generacional y no se han planteado una política de apoyo a la natalidad, de combatir el aborto, no, porque en ese sentido tanto el PNV como la izquierda abertzale comparten buena parte de los objetivos e instrumentos de la agenda LGTB. Entonces, ¿cómo superar esa quiebra? Pues evidentemente incorporando nuevas poblaciones e integrándoles de entrada con el idioma, porque claro, es el idioma, pero luego son las celebraciones del lenchero, del solsticio de primavera, de las danzas de los pueblos, de múltiples mitos que no tienen más de siglo y medio de existencia, pero que les articulan pues toda una concepción mental y un sentido de pertenencia y un sentido de identidad y un sentido de comunidad. Porque, claro, otros factores de la realidad son disolventes. El uso y abuso de redes sociales, el estilo individualista, la familia nuclear que vive aislada en núcleos urbanos, etcétera, pues son elementos disolventes de todo proyecto y de todo sentido de comunidad. Pero volvamos a Pascual Tamurri, por favor. No, yo también, bueno, le quería comentar esto, ¿no? Que en Navarra parece que la influencia durante estos últimos 40 años ha sido mucho mayor por parte del nacionalismo, mucho mayor del lado de Ribatasuna, bueno, todo este entramado, ¿no? Que del PNV, ¿no? Efectivamente, el PNV en Navarra siempre fue muy débil. De hecho, en el año 1936, por poner un ejemplo, los votos del PNV que se presentaron al margen de la Unión de las Derechas y al margen del Frente Popular, pues no llegó al 10% del voto en Navarra. Llega la guerra civil y si bien en Vizcaya y Guipúzcoa el PNV eran mayoritarios y conformaron una república vasca, sin embargo, en Navarra y Álava era predominante el tradicionalismo y las secciones correspondientes del PNV se adhieren con ciertas reservas, con ciertos legalismos, pero básicamente se adhieren al alzamiento nacional. Es uno de los factores que el nacionalismo vasco pues, más oculta y de los que hablo en mi último libro, Biografía no autorizada del PNV, que es uno de tantos episodios fascinantes del PNV, de la historia del PNV. Uno de los partidos más oportunistas y siniestros de la historia de España. Y en Navarra ese porcentaje nunca lo ha superado. Entonces, con los años del tardofranquismo, la creación del movimiento obrero, la crisis de la Iglesia, el impacto de la teología de la liberación, el vaciamiento del seminario de Pamplona, la irrupción del marxismo-leninismo, etcétera, es ETA y su izquierda abertzale la que logran, a través de múltiples instrumentos sociales, culturales, comunitarios, vecinales, sindicales, etcétera, quien logra vehiculizar, digamos, el movimiento
de progreso radical izquierdista en Navarra. El PNV queda un poquito aislado y además sufre en 1986-1987 una gran escisión que lidera el que fue lehendakari por Antonio Garaikoetxea, navarro, y arrastra pues, al 95% de la estructura del PNV de Navarra. Entonces, el PNV de Navarra, pues a partir de 1986-1987, apenas son 200-300 militantes, por 3.000, 4.000 que pueda tener la izquierda abertzale. Militantes me refiero que inscritos, que participen, que paguen cuota, etc. El sector mayoritario se va con Eusko Alkartasuna, pero no termina de encontrar su espacio y en la actualidad lo que queda de Eusko Alkartasuna pues está jibarizado por Sortu en la coalición Euskal Herria Bildu. Entonces, sí que han logrado una cierta fortuna con la coalición Geroa Bai, al formar parte del gobierno, y de hecho el anterior presidente formaba parte de Geroa Bai, pero Geroa Bai no es el PNV, como dicen, es el PNV de Navarra, no, es el PNV de Navarra, pero el gran actor de Geroa Bai es un partido que se llama Geroa Socialverdes Europeos y que son, no sé si el 85 o el 90% de la coalición, y que es gente mayormente procedente de diversas escisiones o abandonos individuales procedentes de la izquierda abertzale. Y esa es la realidad de Geroa Bai. Entonces, el nacionalismo vasco en Navarra efectivamente es mucho más radical, más marxista, más obrerista, por decirlo de alguna manera, que el nacionalismo vasco clásico que arraigó mayormente pues, en el norte de Navarra y con un cierto carácter endogámico, familias que llevan 3, 4, 5 generaciones formando parte del viejo Alderdi. Y en el resto de Navarra, la Navarra castellana, tiene cierto poder electoral, por ejemplo, todo este mundo del nacionalismo de izquierdas. Vamos a ver, Navarra castellana. Vamos a ver. Bueno, me refiero no euskalduna, ¿no? No de habla euskalduna, ¿no? Sí, bien. La izquierda abertzale va penetrando poco a poco en la zona media y también en la Ribera de Navarra. De hecho, hay ikastolas en Fontellas, en Tudela, en la mayoría de poblaciones importantes de la zona media y de la Ribera de Navarra. Su penetración es muy lenta, pero van ganando concejalías, alguna alcaldía y van creando poco a poco en movimiento y comunidad, o sea, porque tal vez es de las cosas, digamos, que más interés puede provocar desde fuera, ¿no? Cuando se conoce el fenómeno del nacionalismo vasco, es el sentimiento de comunidad y pertenencia, que te puede articular la vida 24 horas al día, desde la ikastola, el centro de trabajo, los fines de semana, el ocio, en la sidrería, en los viajes solidarios, en la fiesta de las ikastolas, y en la Rico Taberna del Barrio. Entonces, claro, es una propuesta que poco a poco va calando a costa de sectores tradicionalmente, digamos, de izquierda españolista. Es decir, el Partido Socialista o Izquierda Unida, el antiguo Partido Comunista, pues van perdiendo terreno en parte en beneficio de formaciones de la izquierda abertzale, pues porque tienen esta voluntad de poder, de conquista, de penetración, de conquista cultural. Y luego sus propuestas pedagógicas, sus campañas editoriales, sus presentaciones de libros, pues realmente mantienen una dinámica espectacular y una dinámica que no existe ni desde el navarrismo de derechas ni desde la izquierda que pudo ser españolista. Y ojo, el Partido Socialista de Navarra viene sufriendo una deriva importante, en el sentido que el Partido Socialista de Navarra, que mayormente arraigó en Pamplona, Comarca y Ribera, aunque tenía también algunos núcleos, por ejemplo, en Alsasua, en nudos ferroviarios, etcétera, pues el Partido Socialista, claro, no es el mismo de los años de la transición. En los años de la transición, el Partido Socialista de Navarra era una sección del Partido Socialista de Euskadi. Hacia el año 79-80,
Arbeloa, Urralbur, una serie de dirigentes históricos entienden que ese no es el camino del socialismo navarro, que el vincularse a un proyecto de carácter vasquista pues podía desvirtuar el mensaje obrerista y de transformación social del socialismo, y logran sustraer al Partido Socialista de Navarra del Partido Socialista y se organiza como una federación autónoma. Sin embargo, sin haber retornado al Partido Socialista de Euskadi, María Chivite y el actual equipo dirigente pues han tendido lazos a la izquierda abertzale, a la izquierda vasquista, y han asumido la política lingüística, las políticas culturales de la izquierda abertzale. Entonces, sin declararse abiertamente vasquistas, sin embargo, al ceder toda la dimensión de carácter culturalista, pues evidentemente, ¿quién va a salir ganando? ¿Quién ocupa ese vacío? O quien ocupa el vacío que te dejan otros. Entonces, ese es el riesgo o la situación de la izquierda, que va perdiendo despacito, va perdiendo perfil, sobre todo en las nuevas generaciones. Ahora tengo aquí un par de preguntas, porque hacer otra también sobre Pascual, que es que, bueno, coincide en esto con Alsina, quizá, que criticó a la LOCSE y hizo también un estudio sobre la historia de las universidades españolas, también criticándolas. Sí, bueno, Pascual era muy crítico con la deriva de la educación en España, y de hecho editó un libro titulado Víctimas de la LOCSE, que editó Altera pues hace ya 15 años, una cosa así. Él conocía el estudio en un colegio concertado, después estudió en la Universidad de Navarra, trabajó en la universidad pública, trabajó en varios institutos de Navarra, en Marcilla, etcétera. Y entonces él conocía muy bien el medio humano, conocía muy bien el profesorado, conocía muy bien a los alumnos, porque además era de los que era un docente que se implicaba, que hablaba con ellos, que cuando no había profesores para ir de viaje de estudios a Italia, pues ahí estaba Pascual acompañándoles y llevándolos a Roma cuando murió el Papa, y cuando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Pascual conocía muy bien el medio humano. Aparte, él también era jurista de formación, y entonces analizaba los desarrollos teóricos y prácticos de las diversas leyes de educación. Y entonces él entiende que las sucesivas leyes de educación se han caracterizado por una degradación de los valores tradicionales de la enseñanza, que deben ser la búsqueda de la excelencia, el esfuerzo, la educación del carácter, un ejercicio de la memoria, una fidelidad a los métodos de las disciplinas correspondientes, etcétera. Y entonces, claro, cada ley que se va implantando en España pues se va alejando de estos patronos que hicieron que tuviéramos, pues, por ejemplo, en los años 30, 40, 50, pues unos cuerpos de profesores de instituto formidables, que dieron muchísimos intelectuales, artistas, poetas, y unas generaciones que salían, bueno, hablando varios idiomas, que conocían la filosofía, que conocían la matemática al día, que conocían las ciencias físicas, etcétera, etcétera. Todo esto se va degradando. Y como lo conocía muy bien, pues él constataba cómo año en año las exigencias eran menores, el profesorado se adaptaba, la burocracia aumentaba y en consecuencia la motivación del profesorado pues también decaía y se dejaba arrastrar. En ese sentido, Pascual era brutalmente sincero y muy duro con la evolución de la educación. Por eso uno de los apartados del libro de Ruta Norte era la enseñanza como vocación y servicio, porque él entendía que la pedagogía, la enseñanza, pues es fundamental para formar espíritus, mentes y estructurar la salud pública de cualquier nación. Ahora voy a hacer preguntas sobre la situación actual ahí en el norte de España, y es que ¿por qué acabó el nacionalismo vasco abrazando el marxismo? ¿Fue una progresión natural o fue introducido artificialmente con intención de desvirtuarlo? Pues mira, la relación entre nacionalismo y marxismo todavía no se ha resuelto, en el sentido que el marxismo es un signo de los tiempos. El marxismo irrumpe en España ferozmente a finales de los años 60, en el tardofranquismo, con la apertura intelectual de las universidades,
el Vaticano II, la recepción de la sociología, de la filosofía crítica, de la historiografía deconstructiva, del psicoanálisis, etcétera, etcétera. El marxismo entra en la Universidad Española, arraiga en buena parte de las nuevas generaciones de clérigos, de sacerdotes, de intelectuales de la España de los años 60, dialoga, lógicamente, con las fuerzas existentes, el nacionalismo establece un diálogo, y este diálogo, que en definitiva es el nacionalismo interpretado desde el marxismo o el marxismo interpretado desde el nacionalismo, es un debate que todavía no se ha resuelto, porque a priori y muy genéricamente se puede decir nacionalismo y marxismo son compatibles. Uno es nacionalista, el otro es internacionalista. Es como intentar conseguir la cuadratura del círculo. Bueno, pero en los años 60 y 70 se introduce el factor de la liberación nacional, la liberación social y nacional de los pueblos del tercer mundo, de los pueblos oprimidos en Europa y en las sociedades opulentas del primer mundo, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que este intento de conciliación de ambos pensamientos o cosmovisiones sigue generando enfrentamientos. En la historia de la izquierda abertzale ha habido numerosas pugnas, eso ha generado diversas escisiones en la historia de ETA. Recordemos ETA Zarra, ETA comunista, el movimiento comunista, la Liga Comunista Revolucionaria, incluso podríamos hablar, en fin, esto sería discutible, que los últimos polimilis que dieron lugar a ella, Euskadi Koskerra, y que terminaron en el Partido Socialista, pues tenían mayor impronta marxista que nacionalista, y por eso terminaron en el ámbito, en fin, digamos, más obrerista de la izquierda estatal, tal como suelen hablar ellos. Sin embargo, este debate todavía sigue abierto. Ahora mismo, en la izquierda abertzale, seguramente habréis visto en medios de comunicación o en redes sociales que en San Sebastián a finales de mayo se dieron de tortas, pero decenas de jóvenes abertzales de dos tendencias contrapuestas. ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque hay un sector de la juventud abertzale radical que se declara marxista, que se declara proletaria y que entiende que la izquierda abertzale se ha hecho socialdemócrata, se está acomodando al sistema y está liquidando el proceso revolucionario de ETA y del Movimiento Nacional de Liberación Vasco. Es decir, son concepciones ideológicas que evidentemente llevan al conflicto y a la dialéctica, y por eso siguen sin resolverlo, y ahora mismo hay un escenario abierto entre nacionalistas revolucionarios radicales y marxistas, y está sin resolver. Esto me acaba de matar la segunda pregunta, porque te preguntaban precisamente por eso, sobre la decisión de la juventud de Batasuna a nivel ideológico. Es lo que estás explicando ahora. Sí, bien, la escisión se puede remontar, si quieres, pues más o menos en el año 2012, cuando ETA decide abandonar el terrorismo. Entonces ya empiezan a surgir algunas voces disidentes, viejos militantes, algunos de los presos que estaban en prisiones españolas, muy poquitos, intentan construir una estructura paralela a lo que fue Ribatasuna, con grupos sectoriales, pero aquello no prospera. Entonces dieron lugar pues, al llamado movimiento ATA, Amnistía Atascatasuna, un germen de partido político que fue IBIL, después Herritar Batasuna. Aquello no termina de prosperar, pero en 2016, 17 y sobre todo 18 se crea una coordinadora, la Gastedi Coordinadora Socialista, coordinadora de jóvenes socialistas, que al margen de las juventudes de Sortu y de Ikasle Abertzaleak empiezan a conformar una corriente crítica, que se empiezan a formar en marxismo-leninismo, organizan seminarios de lectura del Capital, aunque parezca mentira en estos tiempos, crean un órgano de expresión en Vitoria, en el campus de Vitoria de la Universidad Pública del País Vasco, Gedar, que todavía se mantiene y que es en cierto modo el vocero oficial de esta izquierda proletaria originariamente abertzale, y a partir de GKS empiezan a crearse organizaciones sectoriales, Itaia para las mujeres feministas, ASKE para situaciones sociales de emergencia, Conselus Socialista para los militantes más veteranos, y en este proceso logran arrastrar a prácticamente todo el sindicato abertzale, Ikasle Abertzaleak. Entonces es un conjunto numeroso de gente joven, mayoritariamente menores de 30 años, y su debate ahora mismo es
mayormente si construyen un partido comunista vasco ya. Claro, este planteamiento puede sonar un poco fuera de los tiempos, pero es que ellos consideran que son marxistas, que son proletarios, que la revolución comunista debe tener lugar a nivel global y también en Euskal Herria. Y entonces se están realizando este tipo de planteamientos. Claro, cuando ya la izquierda abertzale de sus hermanos mayores, sus padres y sus abuelos, ya están de vuelta de ese recorrido. Entonces, claro, está generando unas contradicciones importantes y luego también estas luchas se están evidenciando pues, porque están intentando controlar los diversos espacios de socialización de la juventud abertzale. Por ejemplo, los gaztetxes, ¿no? O las zonas en fiestas. Entonces ahí surge el enfrentamiento físico, porque la izquierda abertzale les ha descalificado y han dicho, vosotros no sois izquierda abertzale, nosotros no tenemos problemas en la izquierda abertzale, es otra gente la que nos agrede. Y esta gente a su vez se definen como movimiento socialista o izquierda abertzale proletaria y han denunciado a la izquierda abertzale como revisionista, liquidacionista, socialdemocratizada, etcétera, etcétera. Pero hay una pugna, por ejemplo, ahora que van a empezar, que ya están empezando las fiestas en los pueblos y barrios de Vascongadas y Navarra, pues un espacio de socialización que genera mucho dinero y fuentes de ingresos son las famosas choznas, es decir, las barracas, donde con medios muy precarios montan la barra de bar, un escenario para sesiones numantinas de rock radical y rap radical vasco, se bebe a tutti ple y eso genera dinero porque son espacios cedidos por los ayuntamientos y las mancomunidades de los pueblos y barrios de estas tierras, ¿no? Entonces, eso genera mucho dinero y hasta ahora era coto exclusivo de la izquierda abertzale. Y esta nueva gente, GKS, etcétera, han dicho, nosotros queremos nuestra parte del pastel y se lo están impidiendo. De ahí los enfrentamientos físicos, por ejemplo, en el desalojo del Gaztetxe de San Sebastián, o en el que tuvo lugar en Lesaca, o en el Goierri, ya en 2018 ya hubo bofetadas, porque la izquierda abertzale dijo, iros de aquí, porque aquí mandamos nosotros. Y los otros dijeron, un momento, somos jóvenes, queremos nuestro lugar en el combate y queremos codirigir o dirigir el cotarro porque somos el relevo. Entonces, claro, hay un conflicto muy importante. Y lo que pasa es que, aunque parezca mentira, a nivel de estudios demoscópicos no está afectando las expectativas de crecimiento de la izquierda abertzale. Entonces, tanto en los diversos estudios demoscópicos que se han barajado en las últimas semanas, tanto a nivel de Comunidad Autónoma Vasca como de Navarra, Bildu aumentaría su representación parlamentaria. Porque bueno, tiene una fortaleza política indudable, todavía se está beneficiando de la crisis del electorado de los sectores que pudo en su momento aglutinar Podemos mayormente, y entonces estas luchas intestinas todavía no tienen un coste electoral. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y luego lo que es dentro de Sortu, que es el partido, el heredero político de ETA, por no decir que es ETA, en su expresión política, pues en el último congreso, hace unos meses, Arnaldo Otegi consiguió el refrendo no llegó al 70%. O sea, hay una lista alternativa con un 22% y unos picos que se pierden por ahí. Es decir, existe una cierta contestación y, por lo tanto, el panorama político de la izquierda abertzale tampoco es todo lo claro y pacífico que pudiera antojarse. O sea, hay debate y hay conflicto, hasta el punto de que se ha llegado a la violencia y este verano pues es posible que puedan reproducirse fenómenos de violencia porque hay dinero en juego. Y claro, estas organizaciones juveniles disidentes empiezan a tener necesidades de dinero. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en 2018, aquí en Pamplona organizaron unos actos de kale borroka que llevó al encarcelamiento de varios de sus miembros. En el desalojo del Gaztetxe de Chantrea, otro tanto, 3 taldes o grupos que practicaron kale borroka en Vizcaya fueron detenidos hace año y medio, en mitad de la crisis del COVID, porque lanzaron cócteles Molotov a cajeros de bancos, hicieron pintadas en sedes de varios partidos políticos y la policía desarticuló 3 grupos de estos. Varios dirigentes han sido multados o detenidos en la última huelga que tuvo lugar en las universidades vascas, que en concreto la de Vitoria terminó con un asalto en toda regla, como no se veían en las universidades españolas desde los años 70. O sea, 200 tíos entrando a saco
interrumpiendo las clases, bloqueando las entradas y a la salida la chacha produciendo decenas de detenciones. O sea, realmente es una situación en ebullición y sorprendentemente pues los planteamientos de esta gente no es, como me han preguntado, por cierto, hoy mismo, ¿esta gente se plantea volver a la lucha armada? Pues no, ahora mismo esta gente, su principal debate es, ¿constituimos un partido comunista vasco? ¿Nos presentamos a las elecciones como hacen las CUP en los municipios e intentamos arañar poder municipal y autoorganización? ¿Qué es lo que hacemos? Y están en ese debate. Lo que no quiere decir que a saber qué pueda pasar en el futuro. Vamos a Pascual. Decías al principio que era muy pragmático y posibilista. ¿Crees que era Sí. una voz en el desierto? ¿O había sintonía? ¿O habían otros pensadores aquí en España o quizá en Italia o en Francia con los que podía tener relación y poder llegar a algo? Bueno, era tremendamente posibilista y de hecho Pascual, bueno, pues militó en varias organizaciones políticas y el último partido en el que estuvo afiliado fue el Partido Popular de Navarra. No todos sus amigos le siguieron o le seguimos en estos movimientos, pero era un estudioso muy serio de la evolución de la derecha social en Francia y en Italia. Seguía con muchísimo interés, por ejemplo, toda la evolución del movimiento social italiano Alianza Nacional. Para él supuso una frustración enorme el fracaso político de Fini. Y dentro de este espectáculo, pues por si no lo sabíais, estaba adherido a Casa Punt d'Italia. O sea, era pragmático, él entendía que los partidos políticos eran estructuras coyunturales y que había que buscar nichos de oportunidad, que había que guardar la formación, el cuidado de las nuevas generaciones de disidentes, la formación y buscar ventanas de oportunidad en las que se pudiera trabajar y crear instrumentos de participación. Algunas personas que le acompañaron en algunos momentos, pues hoy son parlamentarios de Vox, algunos siguen el Partido Popular y, por supuesto, en Francia y en Italia pues estaba muy atento a lo que sucedía en el área nacional del Frente Nacional y, por supuesto, de todas las derivas del movimiento social italiano. Aquí nos siguen preguntando todavía por la izquierda abertzale. ¿Es culpa de esa infección marxista que hoy en día la sociedad vasca sea una de las más favorables en España a todo el posmodernismo y habido y por haber? Y si consideras correcto el término de marxismo cultural. Pues vamos a ver, yo creo que la sociedad vasca ha sido una sociedad que y Navarra ha evolucionado rapidísimamente porque ha sido una de las comunidades que más rápidamente ha transitado del campo a la ciudad, de la familia a nivel de caserío en el que vivían los abuelos, los hijos casados, los solteros, los criados, a familias nucleares, en que una iglesia recibió con entusiasmo la sociología, la filosofía crítica, el psicoanálisis, etc. Y luego se da otro factor, que es un nivel económico potente. Entonces son factores psicológicos, causas objetivas, subjetivas y económicas, las que permiten pues, que grandes sectores de la población estén más abiertos a las corrientes del momento. Marxismo cultural, que bueno, yo entiendo que Pascual no hablaría marxismo cultural porque el marxismo se queda corto. O sea, el marxismo cultural, tal como lo entendía Pascual o tal como lo entendemos algunos, pues evidentemente el marxismo cultural es un reduccionismo, es un intento de comprensión de lo que está pasando por parte sobre todo de la derecha más bien conservadora, incluso liberal. O sea, realmente lo que está teniendo lugar es una convergencia entre las fuerzas del mercado con el pensamiento radical progresista que entiende que las nuevas luchas emancipadoras se dan desde minorías empoderadas. La lucha de clases ha terminado relegada por la historia, los obreros quieren ser burgueses, quieren vivir bien y entonces como instrumento, palanca de cambio, pues hay que recurrir a minorías a las que hay que dar poder para romper la hegemonía de las élites tradicionales. Entonces,
los mecanismos del mercado proporcionan nichos de oportunidad a estas nuevas minorías. Entonces, efectivamente, se produce una confluencia espectacular ante la cual pues, solo permanece en pie el pensamiento disidente. Ojo, el pensamiento disidente nutrido de múltiples fuentes, en unos casos católico, en otros pagano, en unos trascendente y en otros totalmente terreno. Uno más historicista, otro más filosófico, uno más activista, otro más contemplativo. Pero ciertamente pues un pensamiento que está ahí y que se va conformando como alternativa. De ahí que Pascual siempre reflexionara, siempre investigara y siempre actuara intentando tener una visión de conjunto. Eso a veces es difícil, no tener una visión de conjunto, porque muchas veces nos centramos en un tema en concreto y no vemos todo el cuadro, vemos solo el árbol en vez del bosque. Por eso la historia es una gran herramienta de combate. La historia, Pascual la cultivaba, era un enamorado de la historia medieval, conocía muy bien la historia de Europa a lo largo de sus 2300 años de historia, y realmente un buen conocimiento de la historia te permite tener una visión de conjunto y una perspectiva. El huir de los inmediatismos, de las prisas, intentar ver, contemplar la escena desde varios puntos de vista y con una perspectiva a medio y largo plazo. Pascual, en materia religiosa y o espiritual, ¿se decantó por algún lado, por alguna opción? Pues mira, Pascual se educó en el catolicismo más tradicional. Era una dimensión que él no compartía, era muy celoso de su religiosidad, de sus sentimientos espirituales, pero sí que era muy crítico con la evolución de la Iglesia Católica a partir del Vaticano II. Entonces a él le dolía muchísimo que la Iglesia Católica hubiera cedido tanto ante los apremios de la modernidad y los cantos de sirena de los tiempos modernos, ¿no? Él entendía que la Iglesia era una gran educadora de masas y de individuos y de comunidades, pero que tenía que ser una formación integral. Entonces él admiraba a la Iglesia católica de siempre, a la Iglesia de la cristiandad medieval. Entonces, fuera de ese modelo religioso o de sociedad política o de república cristiana, había fenómenos, espiritualidades, manifestaciones de lo sagrado que le interesaban, pero yo pienso que era más bien desde un cierto escepticismo, o si prefieres, una cierta distancia. Cuando estudiaba la historia medieval, ¿era gibelino o apoyaba a los güelfos? Qué bueno, qué bueno. Pues evidentemente era imperial. Por último, animar a quienes nos están escuchando a que entren en la página pascualtamburri.com, en el que encontrarán organizados cronológica y temáticamente en torno a 4.500 artículos y ensayos de Pascual Tamburri. Y no están todos, porque, por ejemplo, sus libros de historia medieval o sus numerosas introducciones o prólogos a traducciones de autores medievalistas, etcétera, todo está fuera, pues porque realmente es una labor de escaneo, de recogida de fuentes, en fin, que nos desborda, pero puede sumergirse y buscar temáticamente, por conceptos, por palabras, por personajes, múltiples cuestiones, y le sorprenderá la actualidad de muchos de sus planteamientos. Por supuesto que muchos de sus artículos eran de rabiosa actualidad política, pero él siempre introducía en cada análisis una referencia histórica, una coyuntura civilizacional con la que medirse y con la que poder proporcionar un poco de luz. De ahí el valor del pensamiento y el trabajo de Pascual Tamburri, que no tuvo tiempo para elaborar un pensamiento global. Va siendo hora de apagar nuestra hoguera virtual. Y bueno, hemos conocido un poquito más la figura de Pascual Tamburri, hemos
digamos, presentado, ¿no?, el certamen literario que lleva su nombre, y también nos hemos acercado gratamente tanto a la problemática del nacionalismo vasco como su influencia en la tan españolísima Navarra, que va siendo pues el problema del día a día, que algo que estaba concebido en partes concretas, como es el caso, por ejemplo, que nos afecta a nosotros el catalán, que ya se resume a partes cercanas de Aragón, la Occitania y ya no digamos Valencias, Baleares y demás. Pues lo mismo con las vascongadas, Navarra o incluso La Rioja, pueblos que jamás se habló vascón, ahora ya pues con tontería arriba, tontería abajo, para crear un hecho diferencial que no es tal, que no es tal. Un saludo, muy buenas noches y continuamos en la trinchera, donde la cultura, la tradición y la verdad son nuestra bandera. Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido un honor y a vuestra disposición y mucho ánimo. Es importante tener lugares de encuentro de personas de sensibilidades distintas, de generaciones distintas, de expectativas distintas, porque de esta manera nos ayudamos a sostenernos y a entender muchas cosas que si no nos pasarían desapercibidas, porque todos tenemos nuestra vida, nuestros apremios, nuestras familias, nuestras profesiones, nuestras dificultades y bueno, pues es uno de los valores que Pascual, con sus defectos, con sus virtudes, pues él siempre buscaba, que era, sobre todo conforme ganó en madurez, pues apoyar a la gente, entender a la gente, ayudarles en la vida cotidiana.